¿Cómo le va? Qué gusto, soy Lucy Farías. Le agradezco su presencia en Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy con una emisión muy especial porque se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018. Déjeme comentarle que esta feria tuvo verificativo del 24 al 26 de octubre en las instalaciones de la Sala Superior y precisamente se inscribe en la planeación que hizo el Pleno de la Sala Superior para acercar a la ciudadanía el conocimiento del derecho electoral de una forma accesible. Así, a través de conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, se desarrolló la Feria Internacional del Libro y entre los trabajos que desarrolló, bueno, pues precisamente se encontró la temática de la justicia electoral y su desempeño en la democracia mexicana. Bueno, pues esto es el tema que será tratado hoy por los invitados que tiene las Sentencias a Debate. Lo recibe Pedro Lara y Malo como cada semana y recibe precisamente a uno de los invitados de la Feria Internacional del Libro. Se trata de David Hernández Corrochano de la Universidad Complutense de Madrid y también estuvo presente en la Feria Internacional del Libro 2018 del Tribunal Electoral el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio de León Gálvez. Recuerde, la Feria Internacional del Libro tuvo como lema precisamente la justicia electoral mexicana en la consolidación de la democracia. Acompáñenos, por favor, y quédese con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, en esta ocasión con un programa muy especial en el marco de la Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues abusando de la confianza de algunos de los ponentes, decidimos invitarlos a este programa un poco también pues para retransmitir los contenidos de las ponencias que al final de cuentas se dieron a todo lo largo de estos días, 24, 25 y 26 de octubre. Un evento que, bueno, pues convoca a gente de prácticamente todo el mundo, tanto editores como especialistas en la materia electoral, en democracia, etcétera. Y bueno, pues tratando de acercarles precisamente este tipo de eventos que realiza el tribunal, tenemos a nuestros geniales invitados de esta tarde. Adín, muchísimas gracias. Adín es presidente magistrado de la Sala Regional Jalapa y nada menos que con 24 años de experiencia en el ámbito electoral. Digo, no requiere de mayor presentación. Bienvenido, Adín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mi querido David, también bienvenido, Gracias. quien es catedrático de la Universidad Complutense, tanto de Ciencias Políticas como de Derecho, entiendo. Y bueno, pues un conocedor también de los temas de la democracia y cuestiones que nos atañen como Tribunal Electoral. Simplemente, profesor, lo de catedrático me pones años. Perdón. Eres muy joven quizá para Claro. eso. Sí. Ya vendrá, David. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues dentro del marco precisamente de todos los temas que se han desarrollado en las diferentes mesas a lo largo de los 3 días que duró esta Feria Internacional del Libro, pues traemos un tema que creo que es fundamental, que es el tema de la consolidación de la democracia mexicana a través de la justicia electoral, que bueno, pues abarca cuestiones sobre todo de contenido social, ¿no, Adín? Porque al final de cuentas creo que ha sido una línea conductora del actuar de este tribunal y de sus salas, el hecho de legitimar frente a la población, a la ciudadanía, todo lo que se hace aquí, dándolo a conocer. Programas como este intentan de alguna manera pues ser esos vehículos de transmisión del conocimiento del derecho electoral, transmitido precisamente para que los ciudadanos lo puedan entender. Y en ese proceso de socialización pues hay muchísimas cosas, pero creo que lo primero que se ha hecho a través de los diferentes organismos que se encargan de proveer la justicia electoral, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, es tratar de acercarse a la sociedad, primero legitimando el propio sistema electoral mexicano, y después también transmitiéndoles lo que las propias autoridades hacen para poder entender toda una sistematicidad, ¿no? Creo que aquí todas las autoridades van a una y la cooperación es fundamental para el desarrollo de la democracia en nuestro país. Definitivamente. Fíjate que no podríamos separar el fenómeno político electoral de la justicia electoral. Nuestro país surge a partir de una tradición, y hasta finales del siglo XIX, en donde el Poder Judicial o en general los jueces se mantenían ajenos a la cuestión política.
discusiones muy importantes entre ministros José María Iglesias y Ignacio Luis Vallarta, en donde llevaron precisamente al punto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial en general a no involucrarse en cuestiones políticas. Tan es así que el juicio de amparo textualmente tiene una causa de improcedencia en que no procede cuando se trate de actos de las autoridades electorales. Sin embargo, el fenómeno político, la manera como se vino desarrollando la democracia en México, generó la necesidad en los años 70 de que existiera un verificador de las cuestiones y de la actuación de las autoridades políticas. No olvidemos que las elecciones en nuestro país, desde el México independiente y hasta escasamente el año 91, hasta el 93, pues se llevaba a cabo o la organizaban y la llevaban a cabo y la calificaban sobre todo órganos políticos, era una calificación de carácter político. Sin embargo, en la medida en la que los contendientes fueron avanzando espacios, en la medida en el que el sistema de partido hegemónico fue disminuyendo y hubo oportunidad para que las fuerzas de oposición tuvieran acceso a cargos de elección popular, ha sido la forma en la que se ha tenido la necesidad de generar espacios que judicialicen la manera como se organizan los comicios en México. 1976 fue muy importante porque se dio el primer intento en judicializar las cuestiones políticas en México, cuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le dio la intervención para conocer de impugnaciones respecto del colegio electoral de la Cámara de Diputados. Conocemos, y bueno, sería materia de un programa prácticamente el análisis de lo que fue la actuación de la Corte en estos temas, pero yo solamente quiero destacar que fue el primer intento en nuestro país por judicializar las cuestiones políticas. Y desembocó en la reforma del 77 que le dio acceso a los medios, a los partidos políticos, que era fundamental, ¿no? Fue una reforma en donde estuvo que incrementar sobre todo la participación política en nuestro país. Un esquema en donde en la elección presidencial del 76 solamente se presenta un candidato a la contienda, pues generalmente, bueno, lo que provocó es que prendió focos rojos y hubo la necesidad de incrementar precisamente los distintos cauces de participación política en nuestro país. Por eso una reforma muy importante. Si se le pudiera bautizar de alguna forma esta reforma del 76-77, podríamos pensar que fue aquella que sentó las bases de la participación política en México. A la postre, por lo menos, ¿no? Desde luego que sí. A la postre se le da, bueno, también importancia ya al tema electoral, empiezan a haber más contendientes. En el año del 86 se crea el primer tribunal especializado en materia electoral y al cual le tocó conocer de unas elecciones fundamentales en nuestro país, el proceso electoral del 88. ¿Y por qué lo digo fundamental? Porque el resultado, es decir, la posibilidad de que un candidato de oposición tuviera el acceso al triunfo de la elección presidencial, cimbró la manera como se organizaban las elecciones en México. Bien lo dice Anthony Giddens, la democracia en México es aquella en donde los contendientes tienen posibilidades reales de ganar. Pues el 88 fue un momento en donde se dio esa posibilidad de que un contendiente, en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, tuvo esa posibilidad real de ganar. Y a partir de ahí, quienes se encuentran en esa posición no se conforma tan fácilmente con los veredictos oficiales, sino que reclama precisamente y cuestiona todos aquellos elementos por los cuales considera que no le fue favorable el resultado de la elección. Y a partir de ahí se viene otra reforma de gran calado en nuestro país, que fue la del 90-91, en donde se generan instituciones como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue el Tribunal Especial, o el TRIGOEL famoso, pasa a ser un tribunal autónomo, que era el Tribunal Federal Electoral, pero también fue muy importante la generación de un código de procedimientos electorales. Estas elecciones del 88 pusieron totalmente en duda la certeza de la actuación de las autoridades electorales, por eso fue muy importante generar un modelo de organización de las elecciones y fundamentalmente también la presencia de un árbitro que pudiera darle validez a la actuación
de estas autoridades electorales. Creo que a partir de ahí podemos ir trabajando o podemos ir platicando sobre esta, cómo ha evolucionado de todo manera el panorama, de evolucionar, ¿no? Y desde luego a partir de estas creaciones de estas dos instituciones, pues hemos podido también observar otras reformas muy importantes como la de 96, en donde se consolida totalmente el sistema político de calificación de las elecciones en México al desaparecer los colegios electorales, tanto de la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial. Ya en el 93 habían desaparecido los colegios de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero a partir de ahí cobra particular importancia el sistema de calificación mixto que todavía perdura en nuestro país, en donde en un primer momento son los órganos del aquel entonces administrativos, Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y hay un tribunal electoral que se encarga a través del sistema de medios de impugnación de garantizar precisamente la legalidad y posteriormente constitucionalidad que se crea en el 96 de toda la actuación de las autoridades electorales. A partir de esta reforma hemos podido observar una serie de avances importantes y que precisamente fue motivo de la mesa que atimadamente se programó para el día de hoy, desde luego con presencia de invitados muy importantes como en el caso del doctor Hernández. Pues precisamente, David, digo, y aunque el caso español no es comparable porque la Constitución del 78 ha sido pues, medianamente manoseada, digámoslo así, pero creo que hay un punto en común, y es que después de la desaparición del dictador, de Franco, hubo un verdadero entusiasmo en la sociedad española, ¿no? Cuando en el 82 llega el PSOE al poder, las cosas parecían efervecer y la gente pues realmente se sentía que había entrado de lleno, de pleno y con uso de todos sus derechos a la democracia. Aquí el proceso fue muy progresivo, con muchos tropiezos, muchas resistencias, en fin, pero creo que estamos, y lo voy a decir de una manera quizá muy sintética, estamos también en el jolgorio de saber que podemos hablar hoy en día en México de democracia, cosa que hace unos cuantos años, no muchos, no se podía hacer. Bueno, yo creo que México ha podido hablar de cierta democracia desde hace mucho tiempo. Parcial. Más que España. ¿Por qué? Porque la tradición republicana en México, pese a que estaba desvirtuada por la presencia de un partido hegemónico, estaba ahí. Claro. Recuerdo siempre el libro de Fernando Escalante, Ciudadanos Imaginarios, cuando decía la ley no se cumplía, pero era muy importante. Sin embargo, en España padecimos una dictadura de 40 años en la cual las elecciones, aunque hubo cierto tipo de elecciones a lo que era una cámara autoritaria, digámoslo así, pero no eran unas elecciones comparables a las que se celebraban en México, pese a todo el fraude en que podía estar envuelto las elecciones mexicanas, o el control del aparato oficial, o el control del sistema corporativo, o incluso la propia voluntad de los electores. Muchas veces en los años 50, 60, casi que el PRI tenía que crear su propia oposición. Es decir, la historia es lo que nos dice. Por tanto, creo que México partió con una ventaja que los mexicanos quizás no han apreciado a ver. Creo que los pueblos latinos tendemos a flagelarnos y a no apreciar nuestra propia historia. Y creo que el pueblo mexicano tiene mucho que apreciar de su propia historia y de su propia historia democrática. Ahora bien, dicho esto, es cierto que ha sido una historia de avances, retrocesos, tortuosa, en la cual las reformas electorales han sido continuadas. Pero la pregunta es ¿por qué? Y precisamente es por la ventaja de México de haber tenido elecciones previas. Lo que ocurría es que esas elecciones previas habían socializado al elector en una elección controlada o fraudulenta. Lo habían socializado no en unas elecciones enteramente libres, lo cual generó en que los partidos de oposición, en primer lugar el PAN, que ha sido la oposición tradicional al régimen priista, y después dentro del propio PRI, con el desgaje, digamos, de la parte izquierda en esas elecciones de 1988, que siempre quedarán en la duda de si realmente Cuauhtémoc Cárdenas alcanzó la victoria o no, etcétera. Pero bueno, dicho esto, a partir de ese contexto se generó una fuerte desconfianza entre los actores políticos y entre el electorado, que hizo que México generara, y lo han dicho muy bien, no instituciones electorales, generó un sistema electoral. Cuando uno explica a los alumnos qué es el sistema electoral, muchas veces hay profesores que dicen son las reglas de conteo de votos. No, es muchísimo más que eso, claro. Y México es una demostración palpable que es muchísimo más.
Y como se ha reflejado en el panel, y podremos ahondar, quizás lo que aparece como una desventaja de esta transición tortuosa, a la larga sea una ventaja porque México ha creado mecanismos de dotación de confianza que en un futuro pueden ser necesarios en aquellas democracias que estamos viendo como tan consolidadas, como tan históricas, pero que están entrando en crisis. Sí, que no y me refiero al contexto europeo. Claro. Es decir, en España, por ejemplo, nunca hubo unas denuncias fuertes de fraude o manipulación del voto, pero en las últimas elecciones, con la aparición de nuevos partidos, esos nuevos partidos han puesto sobre la mesa la presencia de cierto electorado cautivo, la presencia de pequeñas trampas, y si eso se incrementa, en un futuro quizás tengamos que mirar a México para reconstruir nuestro sistema que se basó en una fuerte confianza que, por desgracia, va un poquito decayendo. Justo creo que has tocado un tema toral, porque hablar de la confianza, vista la ciudadanía, pues es fundamental. Y efectivamente tienes toda la razón. El sistema electoral mexicano se ha construido en base a la desconfianza sistemática, lo cual ha hecho que se generen una serie de candados jurídicos, sobre todo, para evitar que, pues, como decía mi abuela, que les haga de chivo los tamales. Y esta cuestión tiene mucho que ver también con las nuevas generaciones que están familiarizadas ciertamente con un contexto ya más consolidado de reglas democráticas y que incluso son precisamente de las que hablaba con esa especie de entusiasmo de participación. Yo no sé en qué nivel de participación esté ahora las elecciones en España, pero en México, por lo menos las últimas elecciones, de 2000 para acá, han sido unos porcentajes realmente muy buenos de participación, considerablemente altos. En estas elecciones particularmente, bueno, pues se ha visto además un triunfo avasallador por parte del partido Morena y de López Obrador, y de alguna manera son muestras claras de que, bueno, pues la resistencia del aparataje del partido hegemónico pues ha sido vencida ciertamente, y tenemos mecanismos. El tribunal es uno de los tutelares precisamente de toda esa serie de mecanismos que permiten a la ciudadanía un poco más de confianza en los resultados de las elecciones. Y yendo otra vez, retomando el hilo conductor, que es la cuestión de la legitimidad de los procesos electorales, la confianza en la ciudadanía, el empujar cada vez más la participación ciudadana en las cuestiones públicas, pues creo que en ese aspecto sí estamos ganando un buen terreno, ¿no? Me parece que los resultados son palpables, las instituciones en su autonomía sobre todo cada vez son más sólidas, están más consolidadas, y también se dan fenómenos de cooperación interinstitucional que hace unos 10 años eran impensables, absolutamente impensables, por esa desconfianza de decir, oye, pues ¿cómo que una instancia administrativa está secreteándose con una instancia jurisdiccional, rompiendo el modelo de la división de poderes, porque una pertenecía al Ejecutivo, la otra al Poder Judicial, una se hizo autónoma, la otra sigue siendo el Poder Judicial? Esas cosas creo que han abonado al final por experiencia a una consolidación del sistema democrático. Definitivamente. Fíjate que si nosotros pensamos en el ciudadano común y corriente de los años 70, o escuchábamos a nuestros padres y abuelos que decían, ¿por qué voy a votar si siempre gana el mismo? Claro. ¿O por qué quiero ser candidato si no gozo del favor del que toma las decisiones, de quién va a decidir quién sea el candidato a un cargo de elección? No, y desgraciadamente además el clientelismo que se ha generado ha torcido el verdadero valor de la democracia en México. Hay una cuestión que recurrentemente tocamos en este programa, y es que la ciudadanía tiene que informarse del verdadero valor de su voto. Por supuesto. Sobre ese tema, si me permiten, vamos a ir un breve corte y si les parece lo retomamos al regreso. Volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes. Dejamos un tema en el tintero que creo que es fundamental entender, y es sobre todo el que se refiere a la cuestión sistemática
de las autoridades que intervienen absolutamente en todos los procesos electorales y que por tanto pues funcionan a manera de garantes de la democracia. Y decíamos que la cooperación interinstitucional pues es algo sin parangón. Nos encontramos en un escenario en el que parece realmente, y casi se respira, la cooperación entre diferentes organismos que van todos a una, a empujar la participación ciudadana, los valores democráticos, el sembrar nuevamente la confianza en lo que se está haciendo por parte del Estado mexicano, ¿no? Por supuesto que sí. Fíjate que a partir de estas elecciones del 88, la creación de nuevas instituciones y procedimientos para la organización de las elecciones provoca, por un lado, que los contendientes tengan mayor interés en lo político y en conseguir espacios de poder. Provoca que los militantes también estén interesados en todos los procedimientos al interior de su partido político, y si no los hay, que se generen esos procedimientos, ¿cierto?, para poder tener acceso a las candidaturas. Provocan que los ciudadanos pues también busquen la posibilidad de hacerse de los instrumentos que les permitan ejercer su voto. ¿Por qué? Porque a partir de esas elecciones del 88 y esta reforma de gran calado que continuó después del proceso electoral, el ciudadano empieza a darse cuenta que su voto tiene un valor. Y eso lo vimos precisamente en lo que fueron las elecciones del 94, las siguientes elecciones presidenciales, que podría considerarse como la revancha entre el partido político oficial que ganó y el partido de oposición, que genera, por un lado, un número importante de ciudadanos buscaron contar con su credencial de elector, estar en las listas nominales de electores para precisamente poder votar. Y eso generó una situación que la resolvió en su momento el Tribunal Electoral. Para empezar, en ese entonces todavía no hablábamos de derechos políticos electorales y de su protección. No era el tema en nuestro país, finalmente. Ni siquiera se consideraban como derechos Ni siquiera se humanos. consideraban como derechos. Así es. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que en el año 94 se presentan casi 80,000 medios de impugnación, no había ni siquiera un medio específico para darle cauce a estas demandas de ciudadanos queriendo tener su credencial para votar con fotografía, se les dio un trámite como recurso a apelación porque eran actos de la autoridad electoral y a partir de ahí surge la necesidad de crear una vía en la ley para darle cauce a todas estas demandas de los ciudadanos, a la posibilidad de votar, a la posibilidad de aquellos militantes que buscaban un espacio en las candidaturas, ser postulados, entonces derecho político de acceso precisamente a estos cargos. Muchos partidos políticos o asociaciones buscaron la forma de entrar a la escena política de nuestro país, a través de asociaciones políticas nacionales o a partir de la creación de nuevos partidos políticos. Como podemos ver, de esa manera empieza a avanzar un México que en materia ciudadana se encontraba, por decirlo de alguna manera, anquilosado. A partir de estas reformas después de la elección del 88, empieza a ver que hay una realidad que es motivo de atención. Surge esta reforma del 96, donde se da un tratamiento a nivel constitucional de la protección de los derechos político-electorales, pasa a ser una cuestión no solo de legalidad, sino de constitucionalidad, la actuación de las autoridades electorales y algo muy importante del sistema de medios de impugnación. A partir de ese momento, y hoy en día lo podemos decir, no hay un solo acto de la autoridad electoral que escape de una revisión de un órgano jurisdiccional. Y eso, como lo veníamos comentando, viene a ser una garantía de confianza que tienen los ciudadanos, que ya no se conforman con veredictos oficiales y que buscan precisamente estas alternativas de solución a sus reclamos de justicia. Yo creo que por ahí podemos también avanzar muchos aspectos muy interesantes de este tema. Sin duda, y digo que al final de cuentas eso se traduce también en cierta actitud de la sociedad. Es decir, conforme se va acercando a la sociedad esos mecanismos, por ejemplo, de protección de sus derechos y se les va informando que efectivamente tienen esos derechos, es cuando la ciudadanía dice, bueno, si no estoy conforme con algo, pues tengo a alguien que por lo menos me escucha y que puede llegar a resolver mi problema, ¿no? Y lo creo importantísimo porque aparte el derecho electoral en México está siendo pionero y vanguardia del resto de derechos. No hay que olvidar, y no vamos a hacernos trampas jugando al solitario, que estamos en un contexto en el cual
las encuestas de victimización nos plantean que muchas personas sufren un delito y no lo denuncian porque no confían en el sistema de justicia penal. Así es. Y sin embargo en el electoral Sin embargo, parece en el que electoral sí. están Sí, confiando. es absolutamente cierto, sí. Y el sistema de justicia electoral en este sentido, y antes lo platicaban ustedes, es un sistema que se está ligando a la sociedad. Y eso es un elemento importantísimo. Pero aparte se está ligando a la sociedad de una manera muy conveniente, que es una manera didáctica, no es una manera propagandística, ni publicitaria, ni competitiva en el sentido de voy a competir con otras instituciones o incluso con los partidos por ser el más popular, por ser el más querido por la población. No. El Tribunal Electoral ha buscado su espacio, que es el espacio del respeto a las decisiones de ese tribunal. ¿Y ese respeto en qué se basa? Se basa en que las personas suelen apreciar la calidad técnica de las decisiones que está tomando ese tribunal. Y eso es salvaguarda de autonomía e imparcialidad. En España, me hace mucha gracia, mucha gente dice, no hay que judicializar la política. Y dices, en primer lugar, un tribunal o la justicia es parte del poder del Estado. Y siendo parte del poder, es parte de la política. En segundo lugar, cuando por desgracia cualquier familia no podemos resolver, o amigos, un contencioso, no es malo que acudamos a un árbitro. A un tercero, claro. Sí, sí. Lo bueno es que contamos con ese árbitro y ese árbitro, de manera neutral, rápida, eficiente, es capaz de resolver el litigio que nosotros teníamos. Quizá el peligro, David, y perdón que te interrumpa, es justo lo contrario, que los jueces se politicen. Pero bueno, en el sentido de perder esa objetividad que tiene que caracterizar al juez. Ahí es donde quizá está el riesgo social, ¿no? Pero hemos hablado primero de una cosa, de un sistema. Sí. No es solo el tribunal. No, por supuesto, tribunal está coordinado. Y segundo, estamos hablando de órganos colegiados. Es decir, aquí no es la decisión de un señor que tiene la carrera de Derecho, sacó su plaza de juez y entonces él, como si fuera un virrey de su corte, decreta. Pues entonces, no, claro. Ese no es el funcionamiento ni mucho menos. A eso iba. Y hay contrapesos. Hay una gran ventaja y es que es muy curioso que siendo el tema electoral un tema central entre la opinión pública mexicana, no haya ningún juez estrella. Y eso es buenísimo para una democracia. No tenemos a Garzón, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí yo ya no digo ni nombres ni apellidos. No digo porque Garzón además es muy famoso en toda América Latina, ¿no? Pero es decir, efectivamente la presencia de jueces mediáticos, realmente, más allá del caso del juez Garzón, al cual le tengo cierto aprecio porque sí lo conozco, pero realmente la presencia de jueces mediáticos yo creo que no suele ser positiva, suele ser negativa. Suele ser, digo, hay algunos casos, como el de la mafia siciliana, muy particulares, donde la necesidad, dada la podredumbre que estaba ya el sistema político, etcétera, hubo la necesidad de que ciertos jueces tomaran, pero en el caso de México eso no se ha dado, y lo decían, desde el año 94 en México a nivel federal, las elecciones son muy confiables. Y habrá quien diga, no, hombre, ¿qué está diciendo? La del 2006, la de... No, pero es así. La construcción del andamiaje institucional básico desde el año 94 permitió que Zedillo fuera el primer presidente del PRI, yo creo que con una legitimidad clara y evidente. Así es. Y a partir de ahí todos los presidentes de la República han tenido esa legitimidad y han sido acompañados por una institución y por un sistema institucional cuyas actuaciones han permitido precisamente que se dé no solo la alternancia, no solo la competencia, sino el resultado deseable, que es el resultado legítimo. Claro. Y aquí viene una cuestión fundamental, que es también el hecho de considerar que en México la disidencia política hasta hace 2 décadas era aplastada en automático. Ahora resulta que la disidencia política es precisamente aquella que está empujando los cambios de consolidación democrática, ¿no? Como muchos podrían pensar que hay una especie de contradicción in situ, cosa que no es así, porque precisamente el andamiaje estaba ya de alguna manera planchado para que camináramos sobre él sin temor a caernos. Lo único que hacía falta es que la gente se involucrara con la legitimidad de las elecciones y no metiera la mano a la urna para quitar o meter votos. Pero el sistema, formalmente hablando, estaba muy bien diseñado desde el principio, ¿no? Y creo que esa solidez
sobre todo a las generaciones más jóvenes, a quienes suelen acercarse a este tipo de canales de difusión, pues ya no les es tan familiar todo ese ambiente tramposón y lleno de, como decimos aquí en México, lleno de sospechosismo, sino que a ellos ya les viene dada las reglas de ese sistema que poco a poco se ha ido puliendo de manera casi natural, ¿no? Yo lo veo en los jóvenes y la verdad es que yo procuro acercarme a la gente joven porque siempre aprendo cosas de ellos y me refrescan la mente y el corazón, de tal suerte que ellos ya lo viven de una manera muy natural, ¿no? La participación de los jóvenes es realmente un baluarte ya de la democracia mexicana en el que las instituciones han tenido mayor o menormente una injerencia. Creo yo que el acercarse, esta feria del libro, precisamente, entre otras cosas, abre la puerta a los niños y a los jóvenes para que se acerquen a conocer pues, todas las cuestiones de la especulación teórica, del devaneo de seso sobre la materia electoral y todas sus minucias, pero al final de cuentas es algo que no les resulta ajeno. Y eso creo que es muy importante, es un síntoma de consolidación democrática. Por supuesto que sí. Fíjate que se tocó hace rato un tema de la elección presidencial del 2006. Yo considero que esa fue una elección en donde el sistema de medios de impugnación, o en suma la justicia electoral en México, se probó en condiciones extremas. Un resultado muy cerrado, un resultado en donde un contendiente reclamaba un fraude, se había orquestado un gran fraude en materia electoral. Y a partir de ahí también pues una polarización social impresionante. Tuvimos cerrada el Paseo de la Reforma mucho tiempo, el Zócalo de la ciudad, etcétera. ¿Qué pasó en aquel entonces? El sistema de medios de impugnación y desde luego en su oportunidad la integración de magistrados que tuvo a su cargo el Tribunal Electoral, tomaron decisiones muy importantes en materia de revisión y de celebración de nuevos escrutinios y cómputos que hoy en día son una realidad. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones de aquel entonces generó precisamente la confianza suficiente para que una vez que el Tribunal Electoral emitiera la declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, todo volviera a la normalidad en nuestro país. Eso fue un elemento fundamental de confianza que ha permitido precisamente el sistema de medios de impugnación, ha permitido cambios importantes de alternancia en el gobierno, ha venido a resolver, y lo comentabas hace rato, que es un tema muy importante, ha sido eficaz en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y eso hoy en día es el activo que permite que se den estos eventos. No solamente es generar la confianza, también es importante difundir entre los ciudadanos que existimos instituciones que hoy en día respondemos a la altura de las necesidades de la sociedad mexicana. Tuvimos una elección muy importante a escasos meses y hoy en día las cosas están trabajando y están actuando con la total normalidad, pese a que hay una transición o un cambio, mejor dicho, una alternancia en quien va a dirigir el rumbo de nuestro país. Y este clima que hoy en día podemos respirar no fuera posible si no existiera esta base de confianza en las instituciones electorales. Sin duda, claro, sí, coincido plenamente, y además añadiría yo que es una cuestión que también se ha ido perfeccionando gracias al acercamiento institucional a la propia sociedad, por diferentes vías que no solamente la resolución de los conflictos, ¿no? Bueno, yo quiero aquí matizar un poco porque, por desgracia, yo creo que la leyenda negra todavía pervive entre ciertos estratos, todavía la clase política la explota, y ha habido cierta tentación de los partidos políticos a explotar la denuncia. Ahora se habla mucho de las fake news, eso ha existido siempre. Sí, por supuesto. Y a explotar la denuncia, horadando en cierto modo y haciendo que perviva esa leyenda negra, que tiene un componente de leyenda más que de realidad. Aunque detrás de las leyendas siempre hay cierto pozo de verdad. Y en este sentido yo creo que es muy importante que México tenga una segunda transición que vaya más allá de lo electoral. Es decir, creo que durante 20 años hemos estado muy centrados en lo electoral, hemos avanzado a niveles excepcionales. Yo diría que las instituciones electorales mexicanas son pioneras a nivel internacional, pero esto primero hay que consolidar, que sea reconocido por toda la sociedad, y segundo, a partir de esta experiencia, y por eso me parece tan importante la actuación de este tribunal, cómo esa experiencia puede
puede ser el núcleo irradiador hacia otros ámbitos que no sean el electoral. Claro. Porque son los que están afectando a las elecciones. Las elecciones no operan en el vacío. Operan ahora mismo en un contexto de violencia y en un contexto donde el bienestar social no se ha logrado todavía. Sí, es un contexto adverso en general, sí, es muy exactamente. Cierto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sistema electoral tiene que decir, nuestra tarea ya está cumplida y con creces. Y con creces. Bueno, ahora hay que transitar hacia ese México que todos queremos, que es un México donde no solo haya elecciones competitivas y limpias, sino que a partir de esa democracia se genere un Estado más eficaz, un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Claro, que se traduzcan las demandas de la sociedad en cuestiones reales. Digo, en México siempre hemos dicho que el mexicano aguanta todo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, la cuestión de la participación, a pesar de las condiciones adversas, el compromiso con el sistema democrático, con la expresión de la voluntad ciudadana, se ha dado, a pesar precisamente de todo eso. Lo cual creo yo que por lo menos en lo que respecta al papel de la ciudadanía es algo muy celebrable, ¿no? Sí, nos encontramos en un contexto que no favorece ni siquiera salir a la calle a veces en determinadas partes del país y la gente, sin embargo, salió a votar. Y reivindica sus derechos. Y reivindica sus derechos. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes en la recta final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo es el enemigo. Pero tú querías comentar algo, Adín, justamente a colación de lo que nos decía David, ¿no? Por supuesto. Fíjate que nosotros pues, estamos conscientes de que somos jueces de la política. Y la política por sí misma es confrontación, es contienda, competencia, es el fin justifica los medios en muchas de las ocasiones. Y puede llegar a ser muy fácil que alguno de los contendientes, pues simple y sencillamente, quizá para justificar su actuación frente a su militancia, pues basta que diga, pues perdimos la elección porque hubo un fraude. O en el caso de los jueces, el juez que me da la razón, pues es un juez al cual generalmente se dice, yo le di los argumentos, no tenía de otra más que darme la razón. Pero el juez que no me da la razón, y eso se da en cualquier litigio, prevarica, pues empiezan por decir, pues es un mal juez, claro. Está tendenciado, está incluso de alguna manera la decisión obedece a un factor adicional. Y eso en política se incrementa mucho más, porque los contendientes tienen acceso a micrófonos, a cámaras, a redes sociales, y muchas veces el poder de un mensaje o de una desacreditación a la función de una institución, pues puede ser muy sencillo y muy fácil con mandar un tuit hoy en día, ¿no? Por eso las instituciones, y en este caso el Tribunal Electoral, ha sido muy cuidadoso en la manera como comunica su actuación, en la manera como dicta sus sentencias. Es muy importante el mensaje que se le da al ciudadano, al contendiente, pero también al ciudadano, que estaba apoyando una fórmula, una propuesta política y de repente a partir de las elecciones resulta que ganó otra propuesta, pero que además esa propuesta que él apoyaba dice que hubo fraude. Entonces es muy importante la manera como un tribunal le tiene que comunicar a aquel ciudadano que apoyaba originalmente un candidato, una propuesta política, por qué no ganó su candidato y por qué está legitimado aquel que obtuvo el triunfo en las urnas. Esta idea de tribunal abierto ha sido muy importante y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha dedicado mucho tiempo, mucho presupuesto y grandes esfuerzos en precisamente acercarse a la ciudadanía de esa manera, a través del dictado de sentencias claras, a través del hecho de transparentar totalmente sus actividades. Ya no estamos en la época en que en lo oscurito el juez estaba y resolvía y no salía, no daba la cara y simplemente sacaba una sentencia a favor o en contra, gustara o no gustara, y sin opción de opinar. Hoy en día prácticamente todas las actuaciones del Tribunal Electoral se someten al escrutinio de toda la sociedad. Y esta idea de tribunal abierto ha sido muy importante porque busca, de alguna manera, reducir este riesgo de ser tribunal que resuelve asuntos en materia política. Absolutamente. Y eso nos retrotrae justamente el principio, el hilo conductor del programa, y que decía yo que pues, tiene que ver con la socialización de lo que hacen las instituciones, ¿no? Y con el clima. El Tribunal Electoral en México es un tribunal que está atemperando la competencia. Decía Clausewitz, la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Y yo creo que estaba muy equivocado. Totalmente. La guerra es la antipolítica. Claro. Es cuando se abandona todo Cuando diálogo, se abandona toda la razón. política es cuando entramos en guerra y entramos en lógicas amigo, enemigo. Así es. Las sentencias de este tribunal nunca se hacen bajo esa lógica. Nunca se han comunicado, no, se comunican de manera didáctica y con medidas como el Tribunal Abierto, el panel anterior al nuestro, magnífico, con la presentación de un libro al respecto, en el cual da cuenta de esa labor didáctica, que yo insisto en esta palabra, porque nuestros políticos muchas veces, yo creo que no se están dando cuenta que han perdido esa labor socializadora. Los partidos políticos, cuando los estudiábamos en la facultad, se decía, ¿qué funciones tienen los partidos políticos? Y era, bueno, ganar elecciones, ganar puestos de representación, representar determinados intereses, pero había una que era socializar a la ciudadanía en la política, a través de la militancia, a través de la participación, a través del debate. Bueno, esa labor tienen que recuperarla, y esa labor es la que está salvaguardando instituciones como el Tribunal Electoral en México. Absolutamente. La de la labor didáctica de conocer tus derechos, saber cómo defender tus derechos y empoderar a la sociedad en sus derechos ciudadanos, en este caso sus derechos electorales. Tienes absolutamente toda la razón, porque además el artículo 41 de nuestra Constitución le encomienda, entre otras cuestiones, a los partidos políticos el ser el vehículo idóneo para la intervención de la ciudadanía en las cuestiones públicas. O sea, un enfoque más claro que ese creo que no podría haber, y prácticamente nuestra Constitución es una invitación a la ciudadanía, es decir, súmense a las cuestiones del ámbito público que todos tenemos que resolver porque a todos nos afectan. Y en esa medida los partidos políticos, digo, todavía hay una transición ahí, a pesar de que, como bien había dicho Adín, las cuestiones al interior de los propios partidos políticos cada vez están más democratizadas. Hay procedimientos absolutamente democráticos ahora hasta para elegir a sus candidatos, cosa que antes era impensable, ¿no? El famoso dedazo del PRI era, tú vas a ser el próximo presidente, oye, pero si ni siquiera tenemos elecciones, no importa, tú vas a ser el próximo presidente, ¿no? Sacando de la ecuación la parte más importante, que es el voto ciudadano, la voluntad de la ciudadanía que de alguna manera tiene la necesidad de expresar sus intereses en el ámbito público y que lo hace a través, básicamente, porque hay muchos mecanismos, hay mecanismos, por ejemplo, de democracia directa, pero a través, por ejemplo, de elegir a los representantes, es la forma más clara de intervenir en el ámbito de la política pública, que cualquier ciudadano que tenga la calidad de tal reconocida, diferentes requisitos cumplidos, puede efectivamente dialogar con la sociedad a través de la expresión de su voluntad. Y eso pues está completamente alejado de la guerra, porque esto es justamente trata de ser lo más civilizado posible. Y aquí la cuestión, por ejemplo, del Tribunal Abierto, creo que para mí fue pues un verdadero paradigma, ¿no? Rompimos un molde, y esto viene del Ejecutivo además de los Estados Unidos, ¿no? En 2009 Obama saca ese famoso memorándum donde convoca a todo el mundo a abrir su información. Y yo no sé si realmente el señor Obama era consciente del tamaño de instrucción que estaba dando a su gabinete. Es impresionante cómo ha permeado en sociedades de lo más diversas a lo largo y ancho del planeta para exigir que el Estado en general, en el caso de nosotros con los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, abran toda su información, se acerquen a la ciudadanía y sobre todo dialoguen con ella en términos que sean comprensibles por el ciudadano. Por supuesto que sí.
Fíjate que muchos de nosotros, juzgadores, nos formamos con la idea de que el juez habla a través de sus sentencias. Pero ¿cómo puede existir un diálogo si nuestras sentencias no son claras para empezar? ¿Cómo puede ser monólogo, ¿no? Exactamente. Sí, claro, sí. Hemos avanzado también en el Tribunal Electoral. En alguna época se podría pensar que las sentencias eran muy largas. ¿Qué decía la parte actora? ¿Qué decía la autoridad? A partir de transcripciones y transcripciones llegábamos a nuestras consideraciones en donde cualquier lector podía en cualquier momento perderse en ese análisis. O rendirse por agotamiento, decir, ¿no? Ya no entendí, o ir hasta el final, me dieron o no me dieron la razón y punto. Sí. ¿Qué pasa hoy en día? Se busca precisamente hacer más accesibles las sentencias, buscar ese diálogo. Además, no nada más hablamos a través de las sentencias, se las ponemos al alcance de los ciudadanos, las sentencias, y bueno, pues este espacio que tú atiendes y que conduces extraordinariamente, que precisamente se habla sentencias a debate, periódicamente nos presentas criterios que han sido fundamentales para la consolidación de esta democracia en nuestro país. Eventos como el de la Feria Internacional del Libro del Tribunal tiene una estrategia, o lleva implícita una estrategia de difusión, de la apertura, de actuación, y sobre todo decirle a los ciudadanos, aquí están mis sentencias, analízalas, valóralas. El Tribunal Electoral desarrolla también observatorios de diversas sentencias, en donde vienen especialistas incluso de otras materias y de otros países a opinar sobre el trabajo que se realiza. Y eso es fundamental porque se radica este fenómeno de la ceguera de taller que se llama, que tú consideras que todo va muy bien, pero cuando viene alguien del exterior con otra visión, con otra preparación, otra formación, otras realidades, te dice, oye, pero yo le veo esto a tu trabajo. Y esto necesariamente ha venido a ayudar para buscar ese diálogo del que tanto estamos aspirando. Absolutamente. Y me atrevo a decir más, creo que ha habido sistemáticamente una necesidad de abrir lo que se hace en este tribunal. Sobre todo dada porque, bueno, la sociedad en ese afán ya enquistado de no confiar en lo que hace el Estado y sus instituciones, necesitaba ciertos revulsivos, ¿no? Cosas que le mostraran que efectivamente se había dado un cambio. Y nunca, no había un precedente, nunca un tribunal constitucional se había acercado de esa manera a la ciudadanía. Eran, como efectivamente dice Adín, eran cuestiones que se resolvían por gente de filiación desconocida, en lo oscurito, y veías una mano peluda que sacaba y decía, ahí está tu sentencia, ¿no? Y si la entiendes bien y si no, también. Bueno, yo creo que aquí es un tema siempre a debate, el de la transparencia y el de... rendición de cuentas, en fin. Yo creo que la rendición de cuentas, y lo has dicho bien, era una necesidad del tribunal dar a la ciudadanía, aportar a la ciudadanía su trabajo. Porque realmente muchas veces la ciudadanía, sobre todo con instituciones de justicia, suelen ser instituciones poco cercanas. La gente acude a un tribunal de justicia cuando tiene un problema. No acude todos los días, claro, como puedes acudir a un hospital, a una escuela o a otro tipo de instituciones. Entonces eso daba una imagen como de ¿qué harán los jueces?, ¿no? Entonces este acercamiento de las sentencias, este debate de las sentencias, me parece importantísimo. Importantísimo porque es también reconocer en la justicia una actividad política en tanto a lo público que implica la política, en cuanto al debate que implica. Ahora bien, también yo creo que tenemos que tener una reserva y un límite donde toda institución tiene una parte de trabajo que no se hace de manera, no voy a decir no transparente, sino que se hace como en cualquier familia. Hay cosas que papá y mamá platican sin que los hijos se enteren. ¿Y por qué los hijos no lo ven mal? Porque confían. Y vuelvo un poco al inicio de donde estábamos. Sí, porque el resultado Esta es bueno, es una suerte de retroalimentación en que en ese juego en que el tribunal da sus resultados de manera transparente, no solo los da, sino que incentiva que se conozcan y que se debatan. Es decir, porque una cosa es colgarlo en internet y otra es organizar eventos como este, convocar a expertos, etcétera, etcétera. En ese incentivar ese debate está la suerte que le protege de poder también hacer su trabajo cotidiano con la suficiente confianza de que lo está haciendo bien. Y con autonomía. Porque el resultado final lo estamos viendo. Claro.
y es un resultado correcto, debatible, público. Ahí creo que justamente, y es la cuestión que parte la labor, digamos, de un tribunal que tiene que tocar temas políticos, y es la autonomía. Es decir, pues los tiene que tocar porque son su materia, evidentemente, pero eso no significa, de ninguna manera, aun cuando existan contrapesos y todos tengamos un parecer político, etcétera, etcétera, no significa que esto va a perder el equilibrio necesario y que no hay métodos, sistemas de control, frenos y acicates, como podríamos decir, para que la labor de los jueces sea, en esa medida en la que tiene que ser pública y transparente, lo sea, y en la medida en la que tenga que mantenerse reservada por protección de la autonomía, también se haga. Y ese equilibrio institucionalmente no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Por supuesto. Yo quisiera comenzar esta temática con un elemento fundamental. Nosotros, cuando asumimos el cargo, juramos cuidar y proteger la Constitución. Así es. Con independencia de la forma como está establecida para llegar al cargo. Así es. En nuestro país se han explorado diversos modelos para la designación de los magistrados. Eran las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados en un principio las que hacían las propuestas y la Cámara designaba a los magistrados. Posteriormente empezó un modelo en donde incluso el Ejecutivo era el que hacía las designaciones, y desde la reforma del 93 y se consolidó más aún en 96, dos poderes de nuestro país son los que participan en la integración de los magistrados electorales. En un primer momento es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Con la propuesta de la que formula una convocatoria a la cual hemos accedido los que hoy en día estamos nombrados, y a partir de un proceso de auscultación, la Suprema Corte de Justicia forma ternas de candidatos para cada una de las magistraturas. La manda o la envía al Senado de la República, y es el Senado de la República el que, por una votación de las 2/3 partes como mínimo de los integrantes de dicha Cámara Alta, la que decide quiénes serán los magistrados. Es decir, en este momento en el esquema de nombramiento de los magistrados son dos poderes los que intervienen en ello. Pero a la par, con independencia de esto, cuando ya estamos en la función, nosotros juramos protestar la Constitución, y a partir de ahí precisamente ya vendrá en la cuenta personal de cada uno de nosotros, claro, la manera como nos vamos a desempeñar. Y plenamente ese será el verdadero ejercicio de la autonomía. Definitivamente. Es justo eso, cuando ya despega uno de esa parte en la que toda la tramitología política y demás, ok, ya soy juez, ahora viene mi independencia, ¿no? Exacto. Y en esa medida de compromiso con lo que estamos viendo de fenómenos sociales respecto a la democracia, es una exigencia puntual y tajante, diría yo, por parte de la sociedad. Total, y el sistema de elección, esta combinación de una doble vuelta, digamos, a la elección de los magistrados, es interesantísima porque te implica dos criterios. Así es. Implica un criterio de profesionalidad que está asegurada, porque son los propios jueces los que forman las candidaturas iniciales. Así es. Y el segundo principio de democracia y representatividad, porque muchas veces la ciudadanía dice, no, es que a los jueces los han elegido los políticos, como si los políticos vivieran en una nube. No, y se les olvida que ellos los han elegido ustedes, claro. Son sus representantes. Sin duda, es decir, sin duda. Es la representación de la nación encarnada en el Senado la que finalmente elige a sus jueces. Con toda la crisis de representatividad que hemos vivido en esos jalones, ¿no? Pero segundo, sí, claro, dirán, por supuesto. no, es que ese Senado está formado por partidos, sí, pero por todos los partidos. Y en este sentido, se supone que son organizaciones ciudadanas, claro, ¿no? El homo político no es el homo partidista. Así es. Es diferente. El ciudadano político puede desarrollar la función política y pública sin tomar partido por uno u otro. Y dicen, bueno, ¿y entonces cuál es el baremo? Bueno, el baremo es la ley. Y por eso es tan interesante, vuelvo a lo de antes, que esas sentencias basadas en ley puedan ser discutidas, puedan ser interpretadas de otra manera, puedan ser mejoradas a lo largo del tiempo y generar realmente un derecho constitucionario que las sentencias del Tribunal Electoral se van a estudiar, si no es que ya se están estudiando en universidades no solo mexicanas. Por supuesto. No, y eso es así. Y voy más allá, David, incluso podemos presumir de que dentro de ese generar criterios de carácter jurisdiccional en la materia electoral también ha podido influir, aunque sea de manera indirecta, por ejemplo, en el legislativo.
Y lo hemos visto con los libros blancos, con las sentencias que han sido efectivamente tomadas en cuenta por el Poder Legislativo, para que en las reformas digan, no vamos a tropezar con la misma piedra, que ya los jueces, que son los expertos, nos han señalado que no va por ahí la cuestión, ¿no? Y bueno, pues digo, hay todavía muchas cuestiones por construir. Siempre la democracia pues es un proceso que no tiene freno, no tiene paradas, ¿no? Porque pues, la sociedad es un ente vivo, dinámico, que se transforma. Pero al final de cuentas creo yo, y espero no equivocarme, creo que la sociedad mexicana está asumiendo de manera muy responsable su papel en la democracia mexicana, y las instituciones, por ende, tienen que estar también a la altura de la respuesta social que se tiene frente a todos estos cambios. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su amabilísima compañía en este programa, a ustedes particularmente, y como siempre les invitamos a que se acerquen a nuestra página, vean todos los contenidos que precisamente con motivo de esta 6ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han puesto en nuestra página. Hay muchísimas cosas muy interesantes. Lo que decías tú de las sentencias que se analizan en las aulas, efectivamente es algo que sucede, lo hemos visto en este programa con nuestros invitados académicos y demás. Tenemos algunos que de manera sistemática llevan las sentencias, con lo cual estamos tremendamente orgullosos. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial y los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto.